El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La historia que nos ocupa se hunde en las raíces mismas de una tierra marcada por la pizarra y el silencio, donde el tiempo parece detenerse y donde las pasiones humanas fermentan bajo el peso de una geografía abrupta y despiadada. Para comprender la magnitud de la tragedia es necesario caminar primero por los senderos tortuosos de las Urdes, esa comarca extremeña que durante siglos cargó con el estigma de la miseria y el olvido. Un lugar donde las montañas se cierran sobre sí mismas como puños de piedra negra ocultando valles profundos donde la luz del sol lucha por entrar cada mañana. No estamos ante un simple relato de violencia, sino ante la crónica de una fatalidad anunciada, tejida con los hilos del aislamiento y la desesperanza que durante generaciones definieron la vida en estas alquerías perdidas. Corría el año 1990. Noviembre había llegado con su manto de frío húmedo calando los huesos de los habitantes de la alquería de la dehesilla perteneciente al municipio de Nuño Moral. En estas tierras el invierno no es solo una estación meteorológica sino un estado del alma. El viento se cuela entre las lajas de pizarra de los tejados silbando melodías antiguas que hablan de hambre y de supervivencia. La vida aquí siempre fue una batalla constante contra los elementos, contra una tierra avara que regatea cada fruto y cada brizna de hierba. Y en esa lucha por la subsistencia, la posesión de lo mínimo, de un metro de tierra o de un hilo de agua, se convertía en cuestión de vida o muerte, en el eje sobre el que giraba el honor y la existencia de familias enteras. Los protagonistas de nuestra historia no son villanos de folletín ni monstruos surgidos de la nada, son hombres modelados por este entorno hostil. Por un lado estaba la familia de los agresores, los hermanos que aquel día fatídico empuñarían la muerte con sus manos callosas. Por otro, la víctima, un vecino con el que compartían no solo el aire viciado de la alquería sino también rencillas ancestrales que se habían ido acumulando capa sobre capa como el sedimento en el fondo de un río seco. El conflicto, como suele ocurrir en la crónica negra de la España rural, no nació de un gran evento sino de la fricción diaria, del roce constante de dos piedras que acaban por sacar chispas. El motivo aparente era el agua, el riego, el derecho a dirigir el curso de una pequeña regadera que debía alimentar los huertos exiguos que permitían a estas familias poner algo más que pan duro sobre la mesa. Imaginen el escenario. Es una mañana gris, una de esas mañanas en las que el cielo parece de plomo y aplasta las copas de los castaños y los olivos. El aire huele a leña quemada y a tierra mojada. En la dehesilla el silencio es espeso, solo roto por el ladrido lejano de algún perro o el balido de las cabras que trepan por los riscos imposibles, desafiando a la gravedad. En este teatro de piedra y soledad, dos visiones del mundo estaban a punto de colisionar. No era la primera vez que discutían. Las palabras gruesas, las miradas cargadas de odio y las amenazas veladas habían sido la moneda de cambio habitual entre estas dos casas durante años. Pero aquel día algo cambió. La tensión acumulada rompió el dique de la contención social y moral. La disputa comenzó como tantas otras veces por el desvío del agua. En una tierra donde la sequía es una amenaza constante, el agua es sangre. Quitar el agua al vecino es como cortarle las venas a su tierra, es condenar sus cultivos a la muerte y por extensión atacar el sustento de sus hijos. La discusión se encendió rápida y voraz como un fuego en un pajar. Los gritos resonaron en las callejuelas estrechas de la alquería, rebotando en las paredes de mampostería seca. Pero esta vez los gritos no fueron suficientes para desahogar la furia antigua que habitaba en los pechos de estos hombres. La razón, ese barniz fino que la civilización nos otorga, se evaporó ante el calor blanco de la ira. Uno de los hermanos, ciego de rabia, decidió que las palabras ya no servían para nada. En su mente, nublada por años de resentimiento y por la dureza de una vida sin concesiones, la eliminación del obstáculo se presentó como la única solución posible. No hubo planificación sofisticada ni coartadas elaboradas. Fue un acto primitivo, brutal, nacido del instinto más básico de territorialidad. Armados con lo que tenían a mano, herramientas de campo o piedras del camino, se lanzaron sobre su vecino. La violencia fue explosiva, desmedida. No se trataba solo de ganar una discusión, se trataba de aniquilar al otro, de borrar su presencia de la tierra que ambos reclamaban como suya. La víctima, un hombre también curtido por el sol y el trabajo duro, se vio superada por la ferocidad del ataque. Cayó al suelo, sobre esa tierra que tanto había trabajado y defendido. Los golpes llovieron sobre él sin piedad.
En ese momento, la humanidad desapareció de la dehesilla. Solo quedaron las bestias, el impulso atávico de matar. La sangre manchó el suelo pedregoso, mezclándose con el polvo y el barro, escribiendo el capítulo final de una enemistad que quizás había comenzado mucho antes de que ninguno de los presentes hubiera nacido, heredada de padres a hijos junto con las lindes y las deudas. El crimen de las Urdes no fue un asesinato silencioso. Los ecos de la brutalidad debieron llegar a los oídos de otros vecinos, pero el miedo, ese otro gran habitante de estas tierras, tiene la capacidad de cerrar puertas y ventanas, de hacer que la gente mire hacia otro lado. En las comunidades pequeñas y aisladas, impera a menudo la ley del silencio, el no querer saber para no tener que contar. Sin embargo, la magnitud de lo ocurrido no podía ocultarse para siempre. Cuando la furia se disipó y los agresores contemplaron el cuerpo inerte de su vecino, la realidad cayó sobre ellos con todo su peso. Habían cruzado una línea de la que no hay retorno. La noticia corrió como la pólvora, pero una pólvora lenta y húmeda, a través de los valles y las montañas. La Guardia Civil, esa presencia constante en el mundo rural español, tuvo que intervenir en un escenario que parecía sacado de otro siglo. Llegar hasta allí, instruir las diligencias, levantar el cadáver, todo se convertía en una tarea ardua en una geografía que no pone las cosas fáciles. La investigación reveló la crudeza de los hechos, la saña empleada, la total ausencia de compasión en el momento decisivo. No había misterio sobre la autoría, en estos dramas rurales todos saben quién odia a quién y por qué. Los asesinos no eran criminales profesionales que huyen a otro país, eran hombres atados a su tierra, que probablemente ni siquiera concibieron la idea de escapar porque su mundo terminaba donde terminaban las montañas que rodeaban su pueblo. El juicio y la condena posterior trajeron la justicia humana, los papeles sellados y las sentencias dictadas en salas frías lejos del lugar de los hechos. Pero nada de eso podía borrar la tragedia. Una familia había perdido a un padre, a un esposo. Otra familia había perdido a sus hijos, ahora convertidos en asesinos y condenados a la prisión. Y la alquería de la dehesilla quedaba marcada para siempre con la mancha roja del crimen. Este suceso, ocurrido en 1990, se sumó a la leyenda negra de las Urdes, alimentando los prejuicios de quienes veían en esta comarca un reducto de barbarie sin pararse a mirarla. Miseria y el abandono institucional que durante siglos habían servido de caldo de cultivo para tales desesperaciones. Es fácil juzgar desde la comodidad de la vida moderna, desde la distancia que otorgan las ciudades iluminadas y las carreteras asfaltadas. Pero para entender el crimen de las Urdes hay que entender el peso del aislamiento. Hay que entender lo que significa vivir en un lugar donde el horizonte está cerrado, donde las oportunidades son escasas y donde la tierra es el único patrimonio y la única identidad. Cuando todo lo que tienes es un pedazo de suelo y un hilo de agua, la amenaza de perderlos se siente como una amenaza a la propia vida. Esto no justifica el horror, no justifica la muerte, pero nos ayuda a vislumbrar las sombras que habitaban en la mente de aquellos hombres. La historia de este crimen es también la historia del final de una época. Los años 90 trajeron cambios incluso a los rincones más recónditos de España. La modernidad fue llegando poco a poco, abriendo carreteras, trayendo comunicaciones, rompiendo el aislamiento secular. Pero aquel día de noviembre, en la dehesilla, el tiempo antiguo, el tiempo de la ley del talión y de la violencia ciega, dio su último y trágico zarpazo. Fue un recordatorio doloroso de que el progreso no es solo cuestión de infraestructuras, sino también de educación, de convivencia y de esperanza. Los nombres de los implicados, sus rostros, sus voces, se han ido desvaneciendo en la memoria colectiva, convertidos en fantasmas que habitan las conversaciones en voz baja de los ancianos junto a la lumbre. Pero la lección permanece. El crimen de las Urdes nos habla de la fragilidad de la condición humana, de lo delgada que es la línea que separa la civilización de la barbarie cuando las circunstancias nos empujan al límite. Nos habla del peligro de los odios enquistados, de las rencillas que no se resuelven y que se dejan pudrir hasta que revientan de la peor manera posible. La pizarra de los tejados de Nuño Moral sigue allí, negra y brillante bajo la lluvia o el sol. Los valles siguen siendo profundos y hermosos, con una belleza sobrecogedora que atrae hoy a viajeros y curiosos. Pero quien conoce la historia, quien sabe escuchar, puede percibir todavía en el viento el eco de aquel día fatídico. Puede sentir la densidad del aire en el lugar donde la sangre fue derramada. La naturaleza,
indiferente a las pasiones humanas, ha seguido su curso. La hierba ha vuelto a crecer, el agua sigue corriendo por las regaderas buscando su camino hacia el río, ajena a que por su causa unos hombres mataron y otro murió. Este relato no busca el morbo ni el sensacionalismo. Busca ser un testimonio, una narración que rescate del olvido no solo el hecho violento, sino el contexto humano y social que lo hizo posible. Es un intento de mirar a los ojos a nuestra propia historia, a esa España profunda y doliente que tantas veces hemos preferido ignorar. Porque ignorar el pasado es condenarnos a no entender quiénes somos. Las urdes de hoy no son las de ayer, afortunadamente. La luz ha entrado en los valles, la vida ha cambiado, las nuevas generaciones miran al futuro con otros ojos. Pero las cicatrices quedan, y esta historia, la del crimen de 1990, es una de las más profundas. Recordamos a la víctima, cuya vida fue segada prematuramente por la sinrazón. Recordamos el dolor de su familia, un dolor que no prescribe y que no entiende de sentencias ni de años de cárcel. Y recordamos también, con una mezcla de horror y de pena, a los verdugos, hombres que destruyeron sus propias vidas en un instante de locura, víctimas también, en cierto modo, de una cultura de la violencia y de una falta de horizontes que los convirtió en esclavos de sus peores instintos. El escenario del crimen, aquella regadera, aquel camino, son hoy lugares anónimos para el visitante casual. No hay placas conmemorativas ni monumentos. La memoria de lo ocurrido reside en la tradición oral, en el relato que se transmite con precaución, como quien maneja un objeto peligroso. Se cuenta que en los días de tormenta, cuando los truenos retumban en las montañas y la electricidad estática eriza la piel, se puede sentir la tensión que precedió al crimen. Es como si la tierra misma guardara el recuerdo de la agresión, como si las piedras hubieran absorbido la ira y el miedo. Analizar este suceso nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto humano. Que lleva a dos vecinos, a dos personas que comparten el mismo espacio vital, a odiarse hasta el punto de querer la muerte del otro. ¿Es el entorno, es la genética, es la cultura? Probablemente sea una mezcla de todo ello. En las urdes de aquella época, el entorno presionaba con una fuerza geológica sobre los individuos. La pobreza no era solo material, era una pobreza de estímulos, de opciones. El mundo era pequeño, asfixiante. Y en ese mundo pequeño, los problemas pequeños se agigantaban hasta ocupar todo el campo visual. Una disputa por el agua, que en otro lugar se habría resuelto con una denuncia administrativa o una multa, aquí se convertía en una guerra total. La soledad de los montes extremeños es inmensa. Uno puede caminar horas sin cruzarse con nadie. Esa soledad puede ser un bálsamo para el espíritu o puede ser un veneno. Para quienes rumiaban su odio día tras día, la soledad fue el caldo de cultivo perfecto. Sin testigos, sin distracciones, el rencor se alimentaba a sí mismo, creciendo en el silencio de las noches interminables. Y cuando finalmente estalló, lo hizo con la fuerza de un pantano que se rompe. La crónica de aquellos días nos cuenta que no hubo piedad. La autopsia habló de múltiples traumatismos, de una violencia que iba más allá de lo necesario para causar la muerte. Había un deseo de destruir, de machacar. Es el rasgo distintivo de los crímenes pasionales, de los crímenes nacidos del odio profundo. No basta con matar, hay que borrar al enemigo. Y sin embargo, tras el acto, queda el vacío. La adrenalina baja, la niebla roja se disipa y lo que queda es un cuerpo sin vida y unas manos manchadas de sangre que nunca volverán a estar limpias. El proceso judicial que siguió fue seguido con atención por la prensa regional y nacional. Se habló mucho de la España negra, se desempolvaron los viejos tópicos sobre las urdes. Se habló de Buñuel, de la tierra sin pan, del atraso. Pero pocos se pararon a analizar la psicología de los implicados, el drama humano que subyacía bajo los titulares escabrosos. Se les trató como a personajes de una tragedia griega, predestinados a su suerte, cuando en realidad eran hombres de carne y hueso atrapados en una red de circunstancias que no supieron o no pudieron romper. La cárcel fue el destino de los culpables. Un encierro de hormigón y rejas que sustituyó al encierro de montañas y valles que habían conocido toda su vida. Allí tendrían tiempo de sobra para pensar en aquella mañana de noviembre, en el agua, en la regadera, en el momento en que decidieron que la vida de su vecino valía menos que su orgullo o su derecho al riego.
No sabemos si hubo arrepentimiento genuino, si el peso de la culpa les acompañó en sus noches en celda. La justicia humana se conforma con el castigo, pero la justicia moral es más compleja y se escapa a los expedientes y a los veredictos. Mientras tanto, en la dehesilla, la vida tuvo que seguir. La viuda, los huérfanos, tuvieron que aprender a vivir con la ausencia y con el estigma. Tuvieron que seguir cultivando la tierra, cuidando los animales, transitando por los mismos caminos donde había ocurrido el horror. Es la terrible resiliencia de la gente del campo, acostumbrada a que la desgracia sea una compañera de viaje más. Se llora a los muertos, se maldice a los asesinos, y al día siguiente se sale a trabajar porque si no se trabaja no se come. El agua siguió fluyendo por la regadera objeto de la disputa. El agua, inocente y cristalina, que baja de las cumbres nevadas o de los manantiales ocultos, no sabe de dueños ni de lindes. Ella solo busca el mar. Fueron los hombres quienes la cargaron de significado, quienes la convirtieron en motivo de muerte. Es una ironía cruel que el elemento que da la vida fuera la causa del fin de una vida. Hoy, décadas después, aquel crimen se ha convertido en una página más de la historia de la comarca. Los jóvenes apenas lo conocen o lo ven como una historia de abuelos, algo lejano que no tiene que ver con su realidad conectada y global. Pero es importante no olvidar. No para regodearse en el dolor, sino para aprender. Para recordar que la violencia nunca es el camino, que el odio solo engendra destrucción y que la convivencia es un bien precioso que hay que cuidar cada día. Las urdes han cambiado su piel. El turismo rural, la mejora de las carreteras, la llegada de Internet, han transformado la fisonomía social de la zona. Las casas de pizarra se restauran ahora como alojamientos con encanto. Los senderos se llenan de excursionistas de fin de semana. La belleza salvaje del paisaje, antes una cárcel, es ahora un reclamo. Pero bajo esa capa de modernidad, la tierra sigue siendo la misma. La fuerza telúrica de las montañas sigue ahí. Y la historia, con sus luces y sus sombras, sigue latiendo en el subsuelo. Cuando uno visita hoy Nuño Moral o cualquiera de las alquerías vecinas, se maravilla con la arquitectura popular, con los meandros de los ríos, con la gastronomía. Se respira paz. Y es bueno que así sea. Es bueno que la paz haya ganado la batalla al odio. Pero en algún rincón de la memoria colectiva, la sombra de 1990 persiste. Es una sombra tenue, casi invisible, pero está ahí para recordarnos que somos falibles, que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Este relato novelado ha intentado reconstruir no solo los hechos, sino la atmósfera. Ha intentado poner palabras al silencio, describir el color del miedo y el sabor de la tragedia. Ha querido ser respetuoso con el dolor de todos, comprensivo con la debilidad humana pero firme en el rechazo a la violencia. Agustín Sancho Cubero, al frente de este espacio, ha querido llevarles de la mano por este viaje oscuro hacia el corazón de una tiniebla que, por suerte, se ha ido disipando con los años. La literatura, la narración, tiene el poder de sanar. Al contar las cosas, al ponerlas en orden, al darles una estructura y un sentido, las domesticamos. Las hacemos comprensibles y, por tanto, menos aterradoras. El crimen de las Urdes fue un caos de sangre y furia. Este relato ha intentado convertir ese caos en una lección, en un espejo donde mirarnos para no repetir los errores del pasado. La figura de los hermanos, presas de su propia ofuscación, se alza como una advertencia. La figura de la víctima, indefensa ante la agresión, nos reclama justicia y memoria. Y el escenario, esa Extremadura dura y bellísima, nos acoge a todos, buenos y malos, con la misma indiferencia majestuosa con la que ha visto pasar siglos y civilizaciones. Hemos recorrido los pasos previos al crimen, hemos sentido el frío de aquella mañana, hemos escuchado los gritos y el silencio posterior. Hemos visto cómo la noticia se expandía y cómo la justicia actuaba. Hemos reflexionado sobre las causas profundas, sobre la pobreza y el aislamiento. Y hemos llegado al presente, a un tiempo nuevo donde esperamos que tales hechos sean solo un mal sueño del que hemos despertado. Queda, pues, constancia de lo ocurrido. Queda la palabra escrita como testigo de lo que el viento se llevó. Queda la memoria de un tiempo duro en una tierra dura. Y queda, sobre todo, la esperanza de que el entendimiento y la palabra sean siempre las herramientas para resolver nuestras diferencias, y nunca, jamás, la piedra o el cuchillo.
Las Urdes merecen ser conocidas por su belleza, por su gente hospitalaria y luchadora, por su cultura rica y única, y no por la crónica negra. Pero para pasar página hay que haberla leído antes. Y eso es lo que hemos hecho hoy aquí. Leer juntos una de las páginas más tristes para poder cerrarla con respeto y mirar hacia adelante. El sol se pone sobre las montañas de pizarra. La oscuridad vuelve a cubrir los valles, pero ya no es una oscuridad amenazante. Es el descanso merecido de una tierra que ha sufrido mucho. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.